pero es tradición en nuestra jornada desde el primer año, desde antes del primer año, contar con la comunidad islámica en España. Y también es tradición que sea yo quien presente las conferencias de la comunidad islámica. Así que hoy tengo el placer de presentar esta conferencia. Tengo a mi lado a Hadilla Martínez, perteneciente a la comunidad islámica en España, y que nos trae un tema tan interesante como es el poder de la mujer en el Islam. En torno a esto, comentaba yo con ella ahora, antes de empezar, comentaba con ella en torno a esto que hay mucho mito, mucha leyenda y mucha mentira, por consiguiente, en torno a la mujer y al Islam. Pues es para nosotros un placer recibirla, sobre todo con esta conferencia tan interesante, y que nos abra la mente, que nos exprese. Al-Monaster es una plataforma donde se está dando a conocer, gracias a la comunidad islámica, el Islam. Y aquí la tenemos a ella, que en este tema tan interesante nos va a contar cómo de verdad está la mujer en el Islam. Yo, sin más, solo decir que, como estoy en la organización, si me veis que me voy, no es por... ya le he pedido disculpas a Hadilla de antemano, si me llaman porque hay alguna urgencia, me tendré que ir, en contra de mi voluntad, porque estoy deseando escucharla. Sin más, yo le doy la palabra a Hadilla. Buenas, bienvenida. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os voy a saludar con el saludo de Islam. As-salamu alaikum. Que la paz sea con todos vosotros. Espero ser capaz de entrar en un tema tan polémico y espero abriros una pequeña puerta a una realidad desde otra perspectiva. Voy a empezar con una anécdota. No hace mucho asistí a un congreso de antropología en el que uno de los ponentes expuso su experiencia. Había estado 3 meses conviviendo con los saharauis, que como sabéis son musulmanes, por lo menos la mayoría, y había estado haciendo entrevistas, es decir, todo un trabajo de investigación antropológica. Él hizo una exposición exhaustiva de todo lo que había hecho y había centrado gran parte de su estudio en la situación de las mujeres saharauis. Y concluyó la conferencia diciendo: al final las tenía reunidas y les hice una pregunta: ¿vosotras os sentís libres? Y me dijeron que sí. Y dijo él: pero yo no me lo creo. Vaya. Es decir, esa fue la conclusión de este antropólogo después de 3 meses. Entonces, ¿qué fue lo que le llevó a negar lo que le habían dicho? ¿Pensaba que le habían mentido? O más bien tenemos que pensar que este señor tenía unas ideas preconcebidas de lo que era la libertad que no le cuadraban en absoluto con lo que estas señoras le habían expresado. El mundo moderno es así, codifica todo e intenta conseguir todas las cosas en objetivas y en mirarlas desde su propio prisma, sin tener en cuenta que el mundo es muy grande, que hay muchas culturas, que hay muchas religiones y hay mucha gente que ve la vida y todos los elementos que la componen desde una perspectiva diferente. Entonces, a eso es a lo que yo quiero hoy llamaros, a que intentemos hacer un esfuerzo por ver qué ocurre en el otro lado. Hay muchos mitos acerca de la mujer en Islam. Quizá el ejemplo más curioso o más llamativo para nosotros como occidentales pueda ser la escuela de los orientalistas. La escuela de los pintores orientalistas retratan escenas de harenes, pero harenes en los que no han pisado nunca. O sea, no han tenido jamás acceso. Entonces lo que están plasmando son sus propias fantasías, pero no tienen una constatación de la realidad. Entonces, esto es lo que yo quiero enmarcar.
Si por un lado, Occidente tiene una visión fija de lo que son los valores y de lo que es la sociedad y de lo que es el ser humano, y se niega de alguna manera a entrar en una visión diferente. Y cuando la plasma desde su propia perspectiva. También, obviamente, en los tiempos actuales ha contribuido muchísimo a la imagen que se tiene de la mujer en Islam, a la propaganda que han hecho los medios de comunicación, que son el eco de esa visión occidental de lo que es la realidad. Eso unido a muchos desastres, digamos, en el mundo de mayoría de musulmanes, en los que realmente hay gente que en nombre de Islam no son musulmanes, porque no se pueden hacer según qué actos si uno es musulmán, pero en nombre de Islam han cometido actos atroces, y eso ha dado pie a que se refuerce una visión negativa de lo que es Islam. Entonces, lo que yo quiero es abriros, como decía, una ventana desde la perspectiva de una mujer sevillana. Yo soy sevillana, yo hace casi 44 años que entré en Islam, nadie me ha obligado, al revés, me he tenido que pelear con la familia, con la sociedad, para llevar mi Islam adelante y para ponerme el pañuelo. Ha sido al revés, no me ha obligado nadie, al revés. Y a lo largo de 44 años casi lo he mantenido, y es el regalo más grande que a mí me ha dado la vida. He cogido el título de mi charla de un libro que publicó una mujer americana de origen, convertida al Islam en los años 70, escritora, erudita en ciencias del Islam y traductora de innumerables obras del árabe y del persa. Se llama Aisha Biuli. Esta mujer, Aisha Biuli. Ella ha traducido del persa y del árabe al inglés. En su obra, tiene una obra que tiene más de 25 años, y la llamó El empoderamiento de la mujer en Islam. Ella nos dice, voy a citar literalmente, dice: a lo largo de mi vida dedicada a la traducción e investigación, no me he sentido nunca inclinada a escribir sobre el lugar de la mujer en Islam, a pesar de la sugerencia de muchas personas animando en ese sentido. Para mí, el título adecuado sería El lugar del ser humano en Islam. Porque Islam a lo que te lleva es a convertirte en un ser humano completo y vivo que adora al Creador, conectando con las maravillas reveladas en la existencia. Una persona que busca Islam busca un ámbito para establecer la justicia social y política a través del cumplimiento del mensaje de Allah. Islam es muy flexible. No existe una forma estrecha y agarrotada que tenga que encajar en todas las personas, o sea, en el que las personas tengan que encajar. Es una plantilla con un campo de aplicación enorme. En su libro ella nos da muchísimos ejemplos totalmente documentados del espacio que ocupaban las mujeres a nivel social en la historia. Y empieza por darnos ejemplos del lugar que ocupaban las mujeres en la primera comunidad que se establece en Medina, Al-Munawwara, cuando el profeta, que Allah le bendiga, está presente y, digamos, establece el mensaje socialmente. Debería ser el modelo o la plantilla a aplicar en las siguientes aplicaciones de Islam socialmente. Entonces, en ella vemos, por ejemplo, y voy a dar los nombres, gente como Samra bin Nuhaik, que la puso como inspector del mercado. Ella estaba presente en el mercado de Medina, ordenando los intercambios y los comportamientos justos y prohibiendo los abusos. O sea, era lo que en árabe se llama el mustasib. Y para hacerse respetar, llevaba un látigo. Samra bin Hunayk, Laila ibn Shifa Abdullah, desarrolló sus cualidades en la medicina. El mensajero de Allah solía visitarla y le dio derecho a una casa en Medina.
La estima que el mensajero de Alá le tenía influyó en los califas siguientes. Umar, uno de los califas, o sea, el segundo de los califas, solía tener tan en cuenta su opinión y tenía tal respeto por su competencia, su carácter y juicio, que la nombró waliya, es decir, funcionaria del gobierno. Nusayba bin Ka'b luchó junto al mensajero de Alá en la batalla de Uhud y en total en 11 batallas junto a los compañeros, hasta que tuvo que dejar de luchar porque perdió una mano. Luchaba codo con los hombres y recibía en el reparto del botín la misma cantidad que los hombres. Tenemos ejemplos como Jadilla, que fue mujer de negocios, como Aisha, la erudita y dispuesta a dirigir un ejército, y los hombres la siguieron en el ejército, Salama, un modelo de inteligencia razonada y de calma, y también a Fátima, la hija menor del profeta, sallallahu alaihi wasallam, a quien lo que le contentaba era cuidar de su familia y de su casa en silencio. Si vamos un poco más adelante en la historia, nos vamos a colocar en los tiempos de Ibn Battuta, este andalusí que recorrió el mundo. Nos cuenta que cuando visitó Bursa en el siglo XIV, cuando se presentó a las autoridades, el sultán Orhan, que era el hijo de Osman, que fue el que le da el nombre a la Osmanli o a los otomanos, era el hijo del fundador de los otomanos. Cuando lo visitó, el sultán Orhan estaba ausente y su esposa Nilüfer Khan lo recibió. Entre los pueblos otomanos, nos dice Ibn Battuta, era muy común que las mujeres actuaran como regentes al ausentarse sus maridos. Era una ampliación natural de la supervisión del hogar. De esta manera, al otorgar un poder a la mujer, el hombre a su vez recibía de ella la fuerza para irse y ocuparse de cambiar la sociedad. Así, los hijos podían ser educados por mujeres cultas y acostumbradas a las funciones de responsabilidad. Y ellos, cuando les llegaba el momento, estaban preparados para intervenir socialmente. Junto a esto hay que indicar el amplio dominio que tenían las mujeres durante todo el tiempo de establecimiento de Islam, de lo que se llaman los Awqaf o las fundaciones. Había innumerables mujeres a lo largo de todo el territorio islámico que creaban fundaciones y dirigían fundaciones benéficas, muchas de ellas orientadas hacia la educación, hacia universidades, hospitales, orfanatos. Y luego, si seguimos un poco, si damos otro salto más en la historia, nos encontramos con una obra muy interesante de una historiadora británica que no es musulmana, se llama Margaret Hunt, y en el 2016 publicó un libro llamado Las mujeres en Europa en el siglo XVIII. En él realiza un estudio exhaustivo, pretende realizar un estudio exhaustivo de la situación de las mujeres en Europa en el siglo XVIII, pero claro, cuando mira el mapa, ve que Europa, en aquel momento el califato otomano todavía tenía todos los territorios de los Balcanes, que es Europa. Entonces ve que tiene que tener en cuenta las dos partes de Europa, la Europa cristiana y la Europa musulmana, por así decirlo. Y para su gran sorpresa se encuentra con que la diferencia en los derechos, la diferencia en la posición social entre la Europa cristiana y la Europa dominada por los musulmanes es tan grande que documenta que hay un flujo enorme de mujeres huyendo de los territorios cristianos hacia los territorios musulmanes en busca de protección y en busca de justicia. Porque si estas mujeres cristianas entraban en los territorios otomanos y se presentaban ante las autoridades, la autoridad tenía la obligación de protegerlas. Islam había otorgado ya en el siglo VII el derecho a la propiedad, al divorcio, a la custodia de los hijos y muchos más aspectos legales que en el mundo occidental, algunos de ellos, solo empezaron a considerarse en los siglos XIX y XX. ¿Puedes repetir el nombre de la historiadora? Margaret Hunt.
Tras las dos guerras mundiales, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, el panorama sociológico, político y económico en el mundo da un giro de 180 grados. Y uno de los elementos claves es que el califato otomano se desmorona y como resultado de ese desmoronamiento, ahora, o sea, en la actualidad lo que era el califato son ahora 32 países diferentes. Solo por citar algunos, para que os hagáis un poco a la idea, aparte de Turquía, pues es Siria, Irak, Libia, Líbano, Palestina, o como queráis llamar, o Israel, si preferís llamarle. Palestina. Todos esos estaban bajo el paraguas, digamos, la protección del califato otomano. Cuando eso se destruye con las dos guerras mundiales, lo que hay es un proceso tremendo de colonización. Y una colonización que no solamente tiene un efecto físico en cuanto a incursiones militares, sino que lo que se importa de Occidente es una ideología, son unos valores. Es una forma de pensar, es una forma de ver la vida. Y esto, de alguna manera, va calando en los países musulmanes y en la medida en la que ellos también quieren participar en la carrera de la tecnología y la economía, comienzan a enviar a sus hijos a las universidades más prestigiosas de Occidente. Con lo cual podemos decir que la élite más culta de los países musulmanes ahora mismo tiene la misma educación, básicamente, que las élites occidentales. Es decir, no hay una diferencia. Hay un pensamiento bastante unificado. Otro elemento que me gustaría reseñar es que cuando se habla de musulmanes, se tiende a identificar musulmán con árabe. Y esto no es cierto. Es decir, los árabes representan una minoría dentro del mundo islámico. Un dato curioso es que, digamos, en la antigüedad o en los tiempos del califato, había una lengua franca, una lengua para que se comprendieran todos los pueblos. Y esa lengua era el árabe. Sabéis que en Al-Ándalus se hablaba árabe y era la lengua que permitía la comunicación entre los pueblos. Ahora mismo es el inglés. A nivel mundial, incluidos los países musulmanes, si te quieres mover, es el inglés. Es decir, eso dice mucho del impacto que ha tenido la colonización. Como decía, los árabes son una minoría dentro del mundo islámico. De hecho, el continente con mayor número de musulmanes es Asia. El país con mayor población musulmana es Indonesia, seguido de Pakistán y de India y Bangladesh. Y luego hay países con mayoría musulmana como Turquía, Uzbekistán, Azerbaiyán, Malasia, Senegal, Mali, Chechenia, que no son árabes ni hablan árabe. Como tampoco lo hablan los 28 millones de musulmanes que viven en China, ni los 16 millones que viven en Rusia. A esto habría que añadir el que Islam está siendo la religión de mayor crecimiento en el mundo. En Estados Unidos, el número de mezquitas en los últimos 10 años se ha multiplicado por 3. Ahora mismo registradas hay 2.106 mezquitas en Estados Unidos. En Alemania, según las estadísticas gubernamentales, se convierten al Islam unos 4.000 alemanes al año y en Inglaterra unos 5.000. Curiosamente, la proporción de las mujeres que aceptan Islam, o sea, de los que aceptan Islam, es de un 400% de mujeres. Es decir, una inmensa mayoría de los que están aceptando Islam son las mujeres, en Occidente. Y aquí, claro, lo que es importante puntualizar es que, obviamente, lo que se deduce de esto es que Islam no es una cultura. O sea, Islam es un filtro para las culturas.
Islam aparece en una cultura, desecha lo que está en contra de los principios básicos y asume el resto. Yo siempre pongo un ejemplo un poco tonto y gracioso, que es cuando nosotros nos hemos hecho musulmanes aquí, pues el puchero está muy bueno, pues le quita el jamón, le quita el cerdo, el tocino y lo sigue haciendo, pero con carne de ternera. Es decir, ese es el filtro. No es, el filtro es quitar, eliminar las cuestiones que niegan los principios de Islam y seguir manteniendo el resto. Con lo cual, si vamos a hablar de costumbres, lo que es cultura, que serían costumbres culinarias, de vestimenta, de comportamientos sociales, de arquitectura, no tiene nada que ver la de Mali con la de Chechenia. Entonces, tenemos que eliminar la visión de Islam como cultura. Nosotros aquí sí nos reclamamos de la cultura andalusí, pero es que estamos aquí. También es importante puntualizar que cuando Islam llega a las civilizaciones o a los territorios que llega, no siempre consigue eliminar, no siempre consigue filtrar todo lo que es contrario a Islam. Si nos encontramos, por ejemplo, con que el burka de Afganistán no es islámico, es preislámico. Ahora se lo están achacando a Islam, pero no es islámico. En Islam, la mujer tiene que ir con la cara descubierta. Si tenemos todo esto en cuenta y nos vemos en la situación o en la época en la que nos está tocando vivir de Internet y de los medios de comunicación que alcanzan todos los rincones del mundo, se puede afirmar realmente que no existe mucha diferencia entre las mujeres musulmanas y las no musulmanas en cuanto a lo que es su vida diaria. Están recibiendo la misma educación, están trabajando en las mismas cosas, están ocupando el mismo espacio social. Y de hecho, por ejemplo, la última embajadora de Indonesia era una mujer. Y la actual embajadora de Turquía en España es una mujer también. Es decir, que están ocupando cargos de representación política importante. Pero claro, aquí llegamos a un clic que me gustaría darle a esto. Es decir, eso es todo esto es válido solo si consideramos que el poder de la mujer reside en el espacio social público que ocupa. Es decir, solo si estamos mirando lo externo podemos hacer un hincapié, que está bien tenerlo en cuenta, saber que está ahí, que no está cerrado, pero el poder real de la mujer en Islam no radica en el espacio social que ocupa, como no es el del hombre. El poder real de un ser humano, y más en los tiempos en los que nos está tocando vivir, reside en lo que el ser humano tiene dentro. Reside en su conexión con Dios, reside en su capacidad de resistir las modas y tendencias e ideas que nos van llegando y que nos van bombardeando. Ese es el auténtico poder ahora. El musulmán tiene una concepción y un sentido de la vida y de la organización de la sociedad en el que la espiritualidad no está desconectada en absoluto. Y no nos sorprendamos de que ahora mismo hay muchas mujeres, especialmente sorprendente en Europa y en sitios como Estados Unidos, Latinoamérica, muchas mujeres jóvenes que están adoptando el pañuelo voluntariamente, incluso algunas mujeres que son hijas o nietas de migrantes musulmanes a Francia o Alemania, que ellos habían abandonado el din, se encuentran con que sus hijas lo están retomando, con que son estas chicas jóvenes las que están adoptando una forma externa de decir al mundo que no quieren participar en el negocio que se está haciendo con el cuerpo de la mujer, que no quieren participar en ser un instrumento de usar y tirar, que la mujer es mucho más que un físico,
que están sometiendo a la mujer occidental a una presión brutal contra natura por mantener una juventud eterna que es imposible y por mantener un físico de acuerdo con las modas, porque ahora se lleva el más gordo por aquí, más gordo por allí, ahora te lo cambian de allí a aquí, y esto está llevando a las mujeres a unos sacrificios bestiales y claro, y a un boom de una industria tremenda en todo lo que es la estética femenina, porque se está basando todo, se está poniendo todo el hincapié en lo que es una mujer en la forma externa, en lo que es por fuera, y las mujeres sabemos que no somos lo que hay por fuera. Lo importante de una mujer es lo que tiene dentro, igual que lo de un hombre. Y eso, en estos tiempos tan complicados, donde el bombardeo mediático es tan fuerte, los musulmanes tenemos la suerte de tener un instrumento que es el din del Islam. El din del Islam te dice, en lo básico, no hay más Dios que Dios. Mohammed es el último de los mensajeros, el último de la cadena de todos los mensajeros de todas las religiones unitarias. Es decir, Islam reconoce a Moisés, a Noé, a Abraham, a Jesús, a María como madre de Jesús. Y él es el último que viene a ratificar los mensajes anteriores y a actualizarlos. Ese es el primer paso en Islam, la aceptación de esto. Esto lleva a un compromiso, que son 5 oraciones diarias. 5 oraciones diarias en las que el gesto con el que se empieza es Allahu Akbar. Es decir, quitas todo lo que te está molestando del día, todo lo que te tiene atrapado, lo echas hacia atrás y te postras ante el Señor del Universo. Es el momento en el que te recuerdas que tú eres algo más, que tú tienes un corazón, que tienes un espíritu. El tercer elemento es el ayuno, el zakat, que es te comprometes a dar el 2,5% de tu riqueza acumulada, no de lo que estás usando, no es un impuesto sobre el trabajo, sino de lo que has acumulado, de lo que no has gastado durante un año, el 2,5% a la gente necesitada, con lo cual se crea un fluido en la riqueza que evita que haya tantos desposeídos. El cuarto pilar es el Ramadán, es decir, es el ayuno durante un mes lunar en el año. Esto, aparte de la cantidad de beneficios físicos, espirituales, de los que se podría hablar, para mí hay algo muy significativo, y es que estamos viviendo en un tiempo en que los egos están desbocados, ¿no? Es decir, que yo hago lo que yo quiero, en la libertad significa que yo le piso al otro, que yo hago con mi cuerpo lo que quiero, que yo hago con mi vida lo que quiero, y no se está teniendo en cuenta, como la sabiduría del Islam te dice, que cada acción tuya tiene una repercusión, que cada acto que tú haces te va a volver. La ley del karma le llaman otros, es decir, te va a volver, te va a repercutir. Entonces, para mí uno de los elementos muy buenos del Ramadán, especialmente en estos tiempos, es que tú coges a tu ego por las riendas y le dices, ahora comes, ahora no comes, ahora bebes, ahora no bebes. Eres tú quien manda. No te mandan los impulsos ni te mandan los deseos. Es decir, te entrena en una disciplina que luego te sirve en todos los campos de la vida. Y el quinto pilar es la peregrinación a Meca, en la que me imagino que todos habéis visto imágenes, todo el mundo pues prácticamente vestido igual, no hay diferencia entre, no se sabe si uno es listo, otro es tonto, otro es rico, otro es pobre, otro es el rey de no sé dónde, todo el mundo igual, diciéndole al Señor del Universo, aquí estamos a tu servicio. Es un baño de masas en el que realmente te reconcilias con la diversidad de la creación. No somos todos iguales. Hay
Dios ha creado una diversidad precisamente para enriquecernos. Igual que en un jardín, la belleza de un jardín es la diversidad de sus flores y de sus plantas, así somos los seres humanos. Y en la peregrinación a Meca, en la que además está prohibido enfadarse, si te enfadas, pierdes. O sea, si te enfadas y montas una discusión o una pelea, has perdido la peregrinación y tienes que volver a ir. Pues son muchos millones de personas contenidas. Y se puede hacer. Se puede hacer. Con esto termino, no quiero cansaros. Si alguien tiene una pregunta, estoy más que abierta a responderos. Me quedó aquí una página que, si me permitís, la voy a sacar como un apéndice. Preparando la conferencia me he metido a mirar las estadísticas de natalidad. Y resulta que en España, según los datos de sanidad del 2021, hubo 113.364 más fallecimientos que nacimientos. Es decir, la población está envejeciendo y la familia está en un proceso de desintegración. Uno de los pilares en los que está basada una sociedad islámica es en la familia. A la mujer se le favorece legalmente, no es igual, se le da un favorecimiento para que pueda realizar sus tareas como madre y como educadora y como responsable de la formación de la próxima generación que viene. Se le da un espacio tan grande que el profeta, que Alá le bendiga, le preguntaron una vez: ¿a quién debo yo honrar más en este mundo? Y él dijo: a tu madre. Y dijo: y después a tu madre, y después a tu madre, y después a tu padre. Y también dijo: el jardín está bajo los pies de las madres. Esto en esta sociedad que envejece y que yo no entiendo, la mujer está sometida en Occidente a una presión tremenda por mantener su físico y por mantener su posición social, su trabajo, su carrera, pero esto está teniendo un tremendo costo social y un tremendo costo para la mujer, porque se está negando una de las cosas para lo que ha sido creado. Esto es todo. Sí.